La epístola para este domingo y en la cual queremos meditar se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 8, del verso 26 en adelante, escrito está: Un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo: Prepárate para ir al desierto del sur por el camino que va de Jerusalén a Gaza. Felipe obedeció y fue. En el camino vio un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de Etiopía. Era el administrador de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Y ahora iba de regreso en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Cuando Felipe se acercó y lo oyó leer al profeta Isaías, le preguntó: ¿entiendes lo que lees? El etíope le respondió: ¿y cómo voy a entender si nadie me enseña? Y le rogó a Felipe que subiera al carro y se sentara con él. El pasaje de las Escrituras que leía era este: Como oveja fue llevado a la muerte, como cordero delante de sus tranquiladores, se callará y no abrirá su boca. Sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. ¿Y quién entonces contará su historia, si él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes? El eunuco le preguntó a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién habla el profeta? ¿Habla de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe le empezó a explicar a partir de la escritura que leía y le habló también de las buenas noticias de Jesús. En el camino encontraron agua y el eunuco dijo: aquí hay agua, ¿hay algo que me impedirá ser bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón puedes ser bautizado. Y el eunuco respondió: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el eunuco mandó detener el carro y ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe y el eunuco no volvió a verlo, pero siguió su camino lleno de gozo. Mientras tanto, Felipe se encontró en Azoto y allí anunció el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Hasta aquí la epístola para el domingo siguiente. Que la gracia, la misericordia y la paz de nuestro Señor Jesucristo resucitado estén con cada uno de ustedes ahora y siempre. Amén. Podemos tomar asiento. Es muy interesante pensar en la idea de que mientras nosotros estamos ocupados en nuestros quehaceres diarios, Dios está preparando el corazón de las personas para que conozcan su Evangelio. Visualizar la obra de Dios desde tan amplia perspectiva, una y otra vez terminan llevándonos a los mismos. Ver cómo el Señor de la Iglesia termina ejecutando su misión y haciendo salva a las personas. Su providencia divina sustenta la predicación del Evangelio. Él tiene un plan y en ese plan incluye a cada uno de los que estamos hoy acá. Es bueno notar que mientras tú duermes, trabajas, estudias, te recreas, el Espíritu incansablemente sigue haciendo su labor. Podríamos decir en otras palabras que el Espíritu sigue preparándonos citas para ponernos frente a ellos. Sé que el tema de la evangelización es un tema complejo, porque muchas veces las iglesias tienden a irse a los extremos. Y debemos cuidarnos de no tomar el nombre de Dios en vano, como muchas veces se escucha por ahí y ante grandes masas: es que Dios me ha dicho, el Señor me habló y me dijo. Frases que muchos usan para excusar de alguna manera el cómo hacen detrás de este tipo de evangelios su propia voluntad. Lo que Dios tenía para revelar, lo que Dios tenía para decir, Dios ya lo dijo. Y se los dijo a todos por igual. Dios ha revelado su plan de salvación enviando a su Hijo unigénito para que todos aquellos que crean en su pasión, muerte y resurrección puedan llegar a la salvación y al conocimiento del perdón de los pecados. Y es por eso que el Señor mismo, el Señor de la Iglesia, es quien envía a esta por medio de sus pastores, por medio de cada uno de el sacerdocio de los bautizados en su vocación, a poder dar a conocer las buenas nuevas a todas las criaturas. Y Dios estableció por medio de su iglesia valerse de este mensaje de salvación para todas las personas.
tomando a las personas como instrumento para que la predicación de su palabra, para que la predicación del Evangelio se escuche y muchos lleguen a la salvación. Por lo tanto, tengamos como cierto que el Espíritu Santo es real y actúa en nosotros a través de la predicación de su palabra. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, si fuese por nosotros mismos, frente a los desafíos que Dios nos pone, haríamos tales cosas como considerar poca cosa esto que tenemos adelante y que acabamos de escuchar. Cualquier motivo que sea, nos muestra lo inviable, lo inadecuado, lo ridículo y hasta lo vergonzoso de esto, de dar a conocer a este Señor y Salvador para la salvación de la humanidad. En esto de dar a conocer el Evangelio, muchas veces solemos pensar en las consecuencias negativas y esto hace que la Iglesia esté frenada en su actuar libre y con naturalidad. Por lo general, la Iglesia intenta moverse por terrenos seguros y tendemos a ser excesivamente precavidos en esto de a ver a quién les terminamos de dar el mensaje de salvación de Cristo Jesús, nacido, entregado por cada uno de nosotros. El miedo de ir a otros siempre está latente, más cuando no los conocemos o cuando son diferentes a nosotros. Miedo al rechazo, miedo a la exposición. Sin embargo, frente a la autoridad que le da la palabra, necesitamos tener convicción y certeza para ir sin miedo al encuentro del otro. Y eso lo da únicamente el Espíritu Santo que se ata a esta palabra para dar las buenas nuevas de salvación. Es este Espíritu Santo que movió a Felipe a ir hacia el etíope. Es el Espíritu Santo quien mueve a su iglesia, motiva y rompe con todo aquello que hace quedarnos de manera estática o evitar a estos que somos diferentes. Cuando tenemos el deseo o pensamos de hablarles de Cristo a alguien, es justamente el Espíritu por medio de su palabra que hace esto en nosotros. Porque si fuese por nuestra carne, rehuiríamos a esto. Y el diablo, en especial, no está interesado en que podamos anunciar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. La universalidad del mensaje es a todas las criaturas, tal cual lo relatan las Sagradas Escrituras. Porque Cristo dio su vida por todos, por cada hombre, por cada mujer que habita en este mundo. Cristo no rechazó a nadie. Y esta es la doctrina que sustenta su palabra y es doctrina que sustenta la Iglesia luterana. Por lo tanto, debemos estar seguros que Cristo amó y murió por su iglesia. Amó y murió por el mundo para que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, así como lo hizo contigo y conmigo en el día del Santo Bautismo. El problema del rechazo o la falta de ganas de anunciar el mensaje es cuestión del pecado humano. Su obra, la de Cristo Jesús, es para todos, sin excepción ni acepción de las personas. Tenemos que saber y conocer la realidad del ser humano, que todos somos pecadores y estamos caídos de igual manera. Y no hay mérito ninguno en nosotros que nos haga creer que somos mejores o que merecemos algo mejor delante de nuestro Dios, o que estamos en una situación de privilegio frente a nuestro Dios. Necesitamos conocer la realidad del ser humano y la necesidad que éste tiene de Cristo Jesús para perdón, para vida y salvación. Es este Señor Jesús que muere por todos, por el judío, por el musulmán, por el budista, por el luterano, el agnóstico, por el negro, el rubio, el colorado, porque aquellos que tienen pecados públicos, aquellos que tienen pecados y los esconden. Cristo no murió solamente por aquellos que de Dios, necesitados de la gracia que viene de afuera por medio de la predicación de su palabra. ¿Por dónde empezar cuando las Sagradas Escrituras hablan de todas las naciones? Y todas las naciones comienzan en alguien. De hecho, Felipe se lo envía de Samaria, una región poblada, a un lugar solitario donde un solo hombre era causa de su envío.
debía ir por caminos desérticos, pocos transitados. Y esto quizás a Felipe le pudo haber sonado extraño, incluso haber tenido ideas mejores de dónde podemos con grandes masas predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Sin embargo, las Escrituras mismas relatan que Felipe obedeció. Felipe fue. No siempre tenemos grandes masas donde exponer el santo Evangelio, pero para Dios es importante cada individuo, a punto que envía a Felipe a este etíope. Y muchas veces nos preguntamos, ¿vale la pena el esfuerzo por un solo hombre? ¿Vale la pena el esfuerzo por alguien que parece que no tiene muchas ganas de abrir sus oídos a la santa palabra de Dios? Una y otra vez necesitamos tener presente la obra que Cristo Jesús da a su iglesia, da a los seres humanos, de saber que vivió y murió y resucitó para el perdón de los pecados. A veces de grandes masas nuestra iglesia no conoce, y sobre todo también las iglesias en Latinoamérica no conocen. Pero la realidad del humano es una, y la realidad del Evangelio es otra que trae buenas nuevas justamente para todos. El etíope, podríamos decir, cayó en buenas manos. El etíope era un funcionario extranjero, con certeza de raza negra, aparentemente un prosélito judío, impedido de ser parte plena del pueblo por ser justamente eunuco. Leía con avidez el texto de Isaías, pues realmente parecía estar interesado en su salvación, pero no entendía, no sabía qué estaba leyendo. Y seguramente en Jerusalén o en la sinagoga de su país le sobrarían maestros dispuestos a explicarle las Escrituras, pero podrían haber dado luz los religiosos judaizantes sobre la duda que este etíope tenía. ¿De quién hablaba el profeta Isaías y cómo esta palabra predicada de afuera podía traer salvación y perdón? Es muy importante saber quiénes son los maestros que nos terminamos cruzando en el camino. Hay muchos ciegos que son guías de otros ciegos, pero por medio de las aguas del bautismo, tú en tu vocación has sido rescatado, has sido limpiado y has sido puesto en la vida de la iglesia para poder dar luz a todos aquellos que aún leen las Escrituras, pero no las conocen. Puedes estar deseoso de enseñar lo que el Señor Jesús tiene para su iglesia. Por eso, mis estimados oyentes, mis estimados en Cristo, la palabra es el medio y Cristo es el tema. Y tenlo por seguro que hay muchas personas a tu alrededor, aquí, en el Centro Educativo Misional Concordia, que al igual que el etíope, están en contacto con la palabra de Dios, pero no las entienden. Tú puedes alumbrar el camino, como profesor de seminario, como pastor, como estudiantes, como congregación reunida, porque ¿cómo oirán si no hay quienes les predique? El texto de Felipe, que escucha relatar a Isaías capítulo 53, el corazón del mensaje del Evangelio, no se enredó para nada en cuestiones humanas, sino en exponer a Cristo y su obra a través de las Santas Escrituras. Como diría el apóstol Pablo, solo a Cristo y a este crucificado. Debemos seguir creciendo en el conocimiento de la palabra y de la sana doctrina que brota de ello, sabiendo que en la iglesia hay cargos diferentes, pero que todos son miembros del mismo cuerpo, con dones diferentes, pero sin embargo el Evangelio es el mismo, porque no es un evangelio de palabras humanas, sino un evangelio que se nos es dado como don, como regalo, para ser compartido con los que tenemos a nuestro alrededor. No se trata el evangelio de convencer con argumentos elaborados, con grandes estrategias, sino de poder una y otra vez recordar solo a Cristo y a este crucificado. Debemos tener la convicción y la intencionalidad, pues Dios tiene convicción e intencionalidad. Dios está seguro del plan de salvación que obró desde la eternidad por medio de Cristo Jesús para cada uno de nosotros y apuesta por Él.
Él está convencido que el camino de la conversión es la locura de la predicación, aunque pueda sonar escándalo para aquellos los que lo escuchan. Pero la pregunta que también hay que hacerse es, ¿estamos convencidos de cuál termina siendo el mensaje y único mensaje capaz de salvar las vidas? Cuando hablamos de predicación no solo la resumimos al púlpito, sino al diario vivir en cada uno de nosotros, que bajo nuestra vocación podemos decir el lema de las Sagradas Escrituras: creí, por lo cual hablé. Exponer la palabra de Dios al Santo Evangelio es amar a Dios con todo el corazón, mente, y servir a nuestro prójimo y amarlo a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Entiendes lo que lee?, le preguntó Felipe, y respondió el eunuco: ¿y cómo lo podré hacer si no hay quien me lo enseñe? Bendita tarea de la Iglesia, que tiene maestros que exponen y explican claramente el contenido de las Sagradas Escrituras, que explican y exponen el contenido de las Sagradas Escrituras bajo la doctrina que la Iglesia creyó desde el principio. Bendito aquellos que dan a conocer a Cristo y a este crucificado. Es interesante que la exposición del Santo Evangelio en Felipe hacia el eunuco incluyó la necesidad del bautismo, que movió al etíope a preguntar justamente: ¿y qué impide que yo sea bautizado? El bautismo es justamente una doctrina que no debe nunca quedar afuera de nuestra explicación clara acerca del Santo Evangelio, acerca de lo que Cristo hizo y hace y cómo se me otorga todo lo que Cristo hizo y hace por cada uno de nosotros. El eunuco no podía ser plenamente parte del pueblo de Israel por su condición. Sin embargo, en el santo bautismo es hecho parte plena del cuerpo de Cristo, es hecho merecedor de todo lo que Cristo ganó en la cruz por cada uno de nosotros. Y en esta hermosa declaración que dice: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Sin embargo, hoy, frente a esta palabra predicada, es tiempo de arrepentimiento. Tiempo de saber de que muchas veces nuestra carne no está dispuesta a dar y explicar las Sagradas Escrituras tal cual quieren ser explicadas por el mismo Espíritu, por nuestro mismo Señor Jesucristo. Hoy es tiempo de reconocer que muchas veces no andamos con amor, aquí en nuestro contexto, en el Centro Educativo Misional Concordia, que no queremos explicar las Escrituras tal cual tienen que ser entendidas a la luz de la doctrina luterana. Es tiempo de reconocer y caer de rodillas ante la cruz, diciendo que muchas veces pensamos en estrategias mejores que apuntar solo a Cristo y a ese crucificado. Necesitamos arrepentirnos de pensar que la Iglesia está en nuestras manos. Necesitamos arrepentirnos de pensar que la Iglesia se sostiene por experiencias, que la Iglesia se sostiene por personas, que la Iglesia se sostiene por lo que podemos pensar o hacer o dejar de hacer. Y una vez más, necesitamos que esta palabra venga de afuera y que se nos anuncie el perdón que Cristo Jesús otorgó a cada uno de nosotros derramando su santa y preciosa sangre en la cruz para perdón de los pecados, para vida y salvación. Hoy es tiempo, una vez más, de recordar y celebrar nuestro bautismo. Ahí donde fuimos hecho parte plena de su iglesia, ahí donde fuimos parte hecho plena del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, con el privilegio de poder dar a conocer a Cristo Jesús, como Felipe lo hizo ahí con el eunuco. Hoy es tiempo de celebrar a este resucitado que viene por medio de su palabra, te da el privilegio de tener una vocación y en esa vocación poder servirlo con alegría. Hoy es tiempo de fortalecer una vez más nuestra fe en su palabra y en los sacramentos. Hoy es tiempo de disfrutar que el Señor se hace presente en medio de su pueblo por su palabra y su sacramento. Hoy es tiempo de disfrutar de que somos perdonados de nuestros pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
que podamos servir a Dios con alegría y poder explicar de manera clara y profunda las verdades de las Sagradas Escrituras a todos aquellos que tenemos a nuestro alrededor. Amén. Ponemos de pie. Que la gracia y la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo sean con cada uno de nosotros ahora y siempre. Amén.